Yo creo que toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad de la que ha estado hablando antes Owen, ¿no? ¿Es la meritocracia un mito? Pues obviamente es un mito y hay decenas de datos que lo demuestran. En España sabemos que el 75% de los 100 más ricos no son ricos por ser muy listos o por ser hábiles emprendedores, sino básicamente porque heredaron. Y sabemos también que la esperanza de vida en los barrios populares es menor que en los barrios más pudientes. Hay muchísimos datos como estos que ahora os dará Sara. Pero yo quiero preguntarme algo. ¿Existe el mérito? ¿Existe el esfuerzo? Pues claro que sí, igual que existen la decencia y la indecencia. ¿Tiene mérito llegar a ser doctor habiendo crecido en una casa en la que no había libros? Pues claro que tiene mérito, como tuvo mérito que el tartamudo Demóstenes se convirtiera en el mejor orador en Atenas durante el siglo IV a.C., pero que nadie tenga la poca vergüenza de poner de ejemplo a Demóstenes o a los héroes de la working class para justificar la mierda neoliberal que nos rodea. Ningún ejemplo de superación individual puede justificar la desigualdad social y la falta de políticas que compensen la desventaja con la que parte cualquiera que nace en una familia humilde. Estoy diciendo que el mérito existe, lo mismo que la decencia y la indecencia existen. Frente al individualismo de Michael Jordan, su compañero de los Chicago Bulls, Craig Hodges, tuvo mérito cuando el presidente Bush padre invitó a los campeones a visitar la Casa Blanca. Hodges, campeón de la NBA y ganador del concurso de triples, llevó a la Casa Blanca un dashiki, una vestimenta tradicional africana, para protestar ante el presidente por el trato que el gobierno de los Estados Unidos daba a los negros. Aquel gesto valiente acabó costándole que ningún equipo de la NBA quisiera contratarle. Esa decencia y ese valor, viniendo de alguien que entonces lo tenía todo, tuvo efectivamente mucho mérito. El caso es que en estas últimas horas en las redes sociales se ha pronunciado mucho un apellido, Bestringe. Yo conozco a los dos políticos que lo llevan. El padre, Jorge, fue secretario general de Alianza Popular. Y ya os digo yo que cualquiera que haya sido secretario general de Alianza Popular tiene asegurado acabar en un consejo de administración y vivir de puta madre el resto de su vida sin pegar un palo al agua. Pero Jorge Bestringe volvió a dar clases en la Complutense y además se hizo rojo. Un rojo de mierda con sueldo de profe en la pública. Eso sí tiene mérito. Bueno, ahora vamos con la otra política del clan que ha estado mucho en Twitter y en las redes sociales en las últimas horas. Lilith Bestringe creció en una casa llena de libros en la que le hablaban en castellano y le hablaban en francés. Lo tuvo todo mucho más fácil que Demóstenes y que los héroes de la working class. Podría llevar una plácida vida y ganar pasta, pero se metió en Podemos para aguantar los insultos de hordas de babosos y las críticas de mercenarios con carné de periodista encantados de cumplir servilmente las consignas que les dan sus jefes. Y eso tiene mucho mérito. Y lo que dijo Lilith Bestringe sobre la meritocracia ayer en la fiesta de primavera de Podemos es la puñetera verdad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de meritocracia en el neoliberalismo. Para ello contaremos, como siempre, con Sara Serrano, dándonos unos cuantos datos que prueban que eso de la meritocracia es un mito. ¿Qué tal, Sara? Así es, buenas tardes, Pablo. Manu Levín analizará lo que dicen los medios de comunicación y cómo algunos lamen la suela por donde pisan los ricos, ¿verdad, Manu? Así es. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy contamos en La Base con Lilith Bestringe, la protagonista de las últimas horas, por decir algo terrible. ¿Qué tal? Muy bien, Pablo, gracias, encantada de estar. Y en la mesa de análisis hoy contamos con Julen Boyain. ¿Qué tal, compañero? Buenas, ¿qué tal? Y con Nuria Lavao. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Y hoy tendremos, porque Julián Macías está volviendo de México en estos momentos, a Gema MJ en Tendencia Crítica, que ha hecho un esfuerzo enorme para tener lista su sección hoy. Mucho mérito por parte de Gema. Así que, pues como decimos siempre, arrancamos, Lolo. La Base de datos.
Buenas y meritorias tardes. Sara Serrano, ¿qué tal? Bien, hoy quería dar algunos datos para desmontar el mito de la meritocracia. En España, 74 de las 100 personas más ricas lo son por herencia. Como contrapartida, hacen falta 120 años para que una familia del 10% más pobre alcance unos ingresos medios. Tanto es así que el 80% de los niños y niñas que nacen en familias pobres mueren pobres. Es decir, básicamente que la riqueza se hereda y la pobreza también se hereda. Así es, de hecho, según un estudio del Peterson Institute for International Economics, en España, más de la mitad de las grandes fortunas provienen de herencias. Según este estudio, solo el 15% se hicieron ricos por crear su propia empresa. Las herencias son además enormemente dispares en función de la clase social. La herencia media del 20% de los hogares más ricos en España está por encima de los 300.000 euros, mientras que el 20% más pobre, sin embargo, no llega a los 5.000 euros. Es decir, que los ingresos y la riqueza de los padres influyen enormemente en los ingresos y en la riqueza de los hijos. Además, el principal predictor del éxito o fracaso de una persona es básicamente el capital familiar y no tanto sus propios méritos. Esto se traduce en que para una persona que provenga de una familia trabajadora es enormemente difícil ascender socialmente. Desde principios de siglo se detecta un peor funcionamiento de nuestro ascensor social. Esta frase es del informe España 2050. Sí, esta desigualdad en la distribución de la renta tiene además consecuencias materiales. Determina, por ejemplo, la esperanza de vida. Como recordaba Julen Boyain, con el que contaremos luego en tertulia en Twitter, la esperanza de vida de alguien que vive en un barrio rico de Barcelona es 11 años mayor que la de alguien que vive en un barrio pobre. En Bilbao esta diferencia alcanza los 10 años y en Madrid los 7. Mejor predictor de la esperanza de vida, el código postal. Vaya. Pues el origen social también tiene efectos sobre el desempeño escolar. De todas las personas que abandonan prematuramente sus estudios, 1 de cada 2 pertenece al 20% de los hogares con menos ingresos. Además, la educación de los padres determina también que los hijos tengan o no tengan estudios superiores. El porcentaje de personas con estudios universitarios es del 65% cuando alguno de sus progenitores tiene también enseñanza superior, mientras que se reduce solo al 16% cuando los padres no tienen estudios básicos. Aquel eslogan, el hijo del obrero a la universidad, que se popularizó en los años 90, ya señalaba esta problemática que sigue sin haberse resuelto. Sin un Estado que provea recursos culturales públicos y de calidad, es prácticamente imposible que los hijos de familias sin recursos culturales los puedan adquirir por sí mismos. ¿Qué más nos trae, Sara? Para terminar, quería hacer referencia a un artículo realizado por la Universidad Complutense y la Universidad de La Laguna sobre los orígenes de la desigualdad. El artículo se pregunta qué porcentaje de la desigualdad en España tiene como causa la diferencia de oportunidades. ¿Y qué conclusiones nos da? Pues la respuesta se traduce en un dato. Un mínimo de un 44% de las desigualdades de renta en España se explican por factores que no tienen nada que ver con las decisiones de los individuos. Los elementos con más peso en la desigualdad de origen son, en primer lugar, el nivel educativo de los padres. Esto tiene un peso del 28% en la desigualdad de origen y, tal y como señala el artículo, en la transmisión vertical de desigualdades de padres a hijos, el canal más importante es la educación. El segundo elemento, con un peso de casi el 27%, sería el tamaño de la familia. Las familias más numerosas tienen menos recursos disponibles para cada uno de sus miembros. Y en tercer lugar, con un 14,5% del peso, se encuentra el tipo de escuela a la que te llevaron tus padres. La asistencia a un colegio concertado se traduce en un incremento del 13% de tus futuros ingresos, mientras que asistir a un colegio privado lo hace en un 20%. Esto básicamente revela la importancia del capital social y de las redes de contactos que se construyen a lo largo de la vida en la creación de la desigualdad. Bueno, ¿qué más factores de origen determinan la desigualdad, Sara? Pues el cuarto factor que señala el estudio es la ocupación del padre, con un 12% del peso. Aunque globalmente la clase social del padre aparezca por detrás de su nivel educativo como predictor de la desigualdad, lo cierto es que cobra más relevancia en el caso de ricos y de superricos. La investigación concluye que tener un padre de clase media proporciona un 15% más de ingresos que tener un padre de clase baja, mientras que tener un padre de clase alta aumenta tus futuros ingresos en más de un 20%. Esto se traduce en que la probabilidad de alcanzar un puesto directivo es del 38% cuando tu padre pertenece a la clase alta y solo del 15% cuando tu padre pertenece a la clase trabajadora. Y por último, el estudio señala la importancia del entorno cultural en la infancia, una variable que tiene que ver con cuestiones como los libros que había en el hogar familiar, los hábitos de lectura o el contenido del ocio o otros factores similares. No es lo mismo dar clases de inglés en la academia del barrio que hacer un curso de verano en el extranjero, como tampoco es lo mismo tener clases particulares para reforzar que no contar con esa ayuda extra. Es decir, que según este estudio, una gran parte de las desigualdades no tienen nada que ver con las elecciones que hagan los individuos a lo largo de su vida, esa chorrada de algunos que se llaman a sí mismos liberales, sino que están determinadas por sus condiciones de origen. Esto significa que las cartas con las que cuentas al empezar la partida puede que no te den automáticamente la victoria o la derrota,
pero determinan en gran medida las posibilidades que tengas de ganar o de perder en los juegos del hambre del paraíso capitalista. ¿No tienes algo más? Pues para terminar me gustaría citar un estudio de la London School of Economics que señala cómo la creencia en la meritocracia ha aumentado en el último siglo de forma directamente proporcional a la desigualdad. Esto es interesante para entender cómo el discurso de la meritocracia sustenta y da un armazón ideológico al proyecto de los ricos y a la falacia según la cual los ricos son ricos porque se lo han ganado. Ya sabéis, los ricos son ricos porque son más listos, mejores que tú. Gracias, Sara. A ti. Hora exacta de nacimiento. La 1:20. Peso. 3,200. Estatura. 50 centímetros. Ingresos de la familia. 75.000 al año. ¿Algún factor hereditario relevante? 5 inmuebles. Pues muy bien. Y cosita más o menos. Hora de nacimiento. Las 2:15. Peso. 2,700. Estatura. 48 centímetros. Ingresos de la familia. 12.000 al año. Otro que va a tener complicaciones. La mayoría de los niños que nacen en familias pobres serán pobres de adultos, por mucho que se esfuercen. Que su origen no determine su futuro. Construyamos igualdad. Es mérito de todos. Escuchábamos un anuncio del Ministerio de Derechos Sociales. Allí trabajaba cómodamente Manu Levín hasta que decidió venir aquí a la base a hacer amigos. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si tan cómodamente fue todo lo que vivimos, pero sí. No me voy a quejar. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, los medios de comunicación, en tanto son los principales centros de producción de ideología de nuestra época, son los principales encargados de construir y de difundir la cultura de la meritocracia y la idea de que el esfuerzo y el mérito individual es lo que explica la posición que cada uno ocupa en la sociedad, si le va bien o si le va mal, que es una idea que funciona, en definitiva, como la justificación ideológica de la desigualdad social. Hay innumerables ejemplos todos los días de la construcción de ese mito de la meritocracia en el discurso mediático, pero os comento algunos de esos ejemplos que quizás suenen de algo. El poder mediático. ¿Qué es el poder mediático? Pues básicamente la principal arma ideológica de las élites para convencerte de que si eres pobre es porque no tienes talento y porque has tomado malas decisiones. Y de que si lo deseas con todas tus fuerzas, trabajas mucho, aprendes del ejemplo del mérito y superación personal de los millonarios, a lo mejor tú también puedes ser un millonario. This is the American dream, my friends. Adelante con tu análisis, Levin. Uno de los ingredientes más evidentes del dogma neoliberal de la meritocracia consiste en decirnos, y esto es un discurso internacional, igual en todos los países, que los miembros de las élites económicas empezaron desde abajo y se hicieron a sí mismos a base de esfuerzo y buenas ideas. Un ejemplo de este relato ideológico, que generó bastante guasa en su momento por lo evidente que era la falsedad del discurso, son algunos titulares de la prensa de cuando se anunció hace unos meses que Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, sería la nueva presidenta de Inditex. Fijaos, Diario El Mundo, titular: Marta Ortega, así es la heredera de Zara, que empezó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo. Huffington Post, titular: Marta Ortega, de doblar ropa en Zara a ser una jefaza millennial en el IBEX. ¡Qué mérito! Empezó doblando camisetas en Zara Marta Ortega, claro. No sé cuántas camisetas habrá doblado la hija de Amancio Ortega, pero lo que se dobla a gusto es el lomo de los directores de periódicos para postrarse y lamer las botas o incluso las almorranas, si se tercia, a los multimillonarios dueños de este país y dueños de sus medios. Para ser director de ciertos periódicos en España hay que lamer alguna que otra almorrana de vez en cuando. ¿Verdad que sí, Manso? Otro ejemplo en la misma línea. La Voz de Galicia. Titular: Tamara Falcó, la hija de Isabel Preisler, que fue becaria en Zara, gana MasterChef. Es decir, otro titular que construye el mito de que alguien como Tamara Falcó, hija de una familia súper rica, empezó desde abajo como becaria, nada menos, y se hizo a sí misma hasta alcanzar el éxito. Y un ejemplo más de esto. Daniel Lacalle, el economista neoliberal omnipresente en los medios de comunicación, al que Ferreras da voz permanentemente en su tertulia y que acabó fichando por el PP, tuiteó esto cuando se murió el banquero Emilio Botín.
Emilio Botín, descanse en paz, uno de los grandes. Empezó de cero y convirtió al Santander en un ejemplo mundial, saliendo reforzado de todas las crisis. Daniel Lacalle, economista de La Sexta, dijo que Emilio Botín empezó de cero. ¿Mintió? Sara, acláranos. Emilio Botín era bisnieto, nieto, sobrino, hijo y hermano de banqueros. Bisnieto, nieto, sobrino, hijo y hermano de banqueros. Empezar de cero. Y también padre de otra banquera, que es la actual jefa del Banco Santander, Ana Patricia Botín, pero seguro que hay quien también dice que Ana Patricia Botín empezó desde cero, en concreto desde cero problemas económicos, cero deudas, 0 minutos dedicados a preocuparse por llenar la nevera y 0 posibilidades de que le fuera mal en la vida. En fin. La consecuencia lógica de decir que los ricos lo son gracias a su propio mérito es plantear que si tú quieres y te lo curras, tú también puedes llegar a ser rico como ellos. Y los medios de comunicación están llenos de cientos de contenidos de este tipo. Seguro que toda la gente que nos está escuchando los ha visto alguna vez, ¿no? En plan, cómo hacerse rico en 5 sencillos pasos, cómo ganar dinero fácil, etcétera. O incluso cosas que ya rozan casi la estafa piramidal, con titulares del tipo el consejo de Cristiano Ronaldo para que te hagas rico en 48 horas, invertí en no sé qué y multipliqué mi inversión por 1000. Haz clic aquí, danos tus datos, ingrésanos $100 en esta cuenta de las Islas Caimán y ya verás, solo tendrás que sentarte a esperar cómo te llueven los millones, paleto, en fin. Creo que a todo el mundo le puede sonar y puede haberse encontrado con este tipo de contenidos cuando navega en Internet, pero os pongo un par de ejemplos muy divertidos de la prensa patria. El Economista. Millonario hecho a sí mismo a los 35 años. Los 6 consejos de Steve Adcock para hacerse rico. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos consejos? ¿Heredar 1 millón de euros a lo mejor? No exactamente. Primer consejo para hacerse rico de El Economista. Tener un fondo de emergencia a 6 meses vista. Pues ya estaría. Entonces, ya sabéis, queridos oyentes, que no llegáis a fin de mes no tiene nada que ver con vuestra situación económica. Todo el mundo sabe que ahorrar es básicamente una decisión libre. Puedes decidir ahorrar o no ahorrar. No tiene nada que ver con los ingresos que tú tengas que efectivamente te permitan ahorrar o no te permitan ahorrar. Me ha gustado este consejo. Siguiente. Consejo número 2 para hacerse rico. Invertir el 20% de los ingresos en inversiones a largo plazo. Si es que yo no sé cómo hacéis las cosas tan mal, qué malas elecciones tomáis, pues ya lo habéis oído, el problema no es que ganes 600 euros al mes, el problema es que no inviertes el 20% de esos 600 euros que ganas al mes en inversiones a largo plazo, que es lo que hay que hacer. Si es que no os enteráis, lo que necesitáis no es tener capital para invertir, es tener talento y olfato inversor. Pobres de mierda. Tercer consejo del Economista para hacerse rico. No tener deuda en la tarjeta de crédito. No tener deudas, invertir el 20% de tus ingresos, tener mucho dinero ahorrado. Esto, más que consejo para hacerse ricos, es describir las condiciones de las que disfrutan alguien que ya es rico o que desde luego no tiene ningún tipo de problema económico. Un consejo más del Economista para hacerse rico que me ha hecho mucha gracia. Caminar a menudo. Pues ya estaría. No sé qué hacéis que todavía no sois ricos, queridos oyentes de La Base. Cuando acabe el programa de hoy, salís y dais 100 vueltas a la manzana. Veréis que cuando volváis a casa, miráis vuestra cuenta bancaria y ha subido seguro. Bueno, os leo otro manual de instrucciones, entre comillas, para hacerte rico que nos cuentan los medios de comunicación y que es un puro delirio meritocrático neoliberal que viene a decir que ser rico o ser pobre es una decisión que uno toma. Business Insider. Las 18 decisiones que toma un millonario hecho a sí mismo y que el resto no. Hacerse rico, dice Business Insider, no está reservado a unos pocos afortunados. Como la mayoría de cosas de la vida, ser bueno atrayendo dinero no es muy diferente de ser bueno en otros aspectos, como ser un buen jugador de golf, perder peso o dominar una segunda lengua. Casi todos pueden hacer que suceda y a menudo empieza con tu forma de pensar, tus creencias y tus elecciones vitales. Por tanto, las 18 decisiones que toman los millonarios y el resto de la gente no, son, os leo, la gente rica elige controlar su éxito. La gente rica elige pensar a lo grande. A ver, pobretón, piensa a lo grande, que es que no piensas a lo grande. Los ricos optan por comprometerse con ser. Repetid conmigo, compromiso. No sois ricos porque os falta compromiso. Parezco Risto Mejide. Total. Siguiente decisión. La gente rica elige hacer ejercicio. Pobres de mierda, apuntaos al gimnasio. Si vas al gimnasio te haces rico, seguro. La gente rica se centra en las oportunidades. Los ricos prefieren pasar el rato con otros ricos. Hazte amigo de un rico a ver si se te pega algo. O se invita algo el rico. La gente rica juega a ganar, mientras que la mayoría lo hace para no perder. Fuera problemas. Inspira, expira. Problemas fuera. Solo tienes que desearlo. Eso dice. Los ricos eligen no dejarse
dejarse arrastrar por sus problemas. Los ricos eligen hacer aquello que aman. La gente rica suele usar el dinero de otros. Pues eso sí que es verdad. Son ricos gracias al dinero y al trabajo de otros. Los ricos eligen ser remunerados en base a resultados. Y por último, los ricos madrugan. Madrugan, no como vosotros que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a la oficina, malditos vagos. ¿Qué hacéis que no os levantáis a las 4 o a las 5? Si es que en el fondo os merecéis ser pobres. En fin, me voy a poner ahora un poco más serio para acabar, porque todo este discurso mediático que visto así suena absurdo y delirante, luego se aterriza y aparece todo el rato en la realidad ante determinados conflictos sociales que, digamos, hablan de la enorme desigualdad y la injusticia y la concentración de la riqueza que caracteriza esta sociedad capitalista. Vamos a recordar un momento que sucedió hace unos años en televisión y que se emitió en el programa que presentaba Jesús Cintora en 4. Una mujer y sus 2 hijos pequeños iban a ser desahuciados de su vivienda. El padre y la hermana de esta mujer acudieron a comisaría a intentar mediar para evitar el desahucio, y el policía encargado del dispositivo les dijo esto. Ella pide un trabajo, ella pide trabajo, que es lo mismo. ¿Cómo que pide? Oiga, yo mi trabajo no lo he pedido. Yo no le he pedido trabajo a nadie. Yo me he buscado, este trabajo que yo tengo me lo he buscado yo trabajando y aprobando las oposiciones. ¿Cómo que no tenía esta mujer con la que tiene una oportunidad? Si la tuve yo y yo estudié con beca, hijo de un albañil de mala muerte. Pero no tiene capacidad, mejor capacidad. No capacidad, que no ha querido. ¿Cómo que esta mujer no tiene capacidad? Que no ha querido estudiar, que no le ha salido de toda su alma estudiar. Pero ¿cómo que no tiene capacidad? ¿Esta mujer es tonta? No, tonta no. Ah, entonces ¿qué? ¿Por qué no ha querido estudiar? Porque lo que pasa es que ella debe estudiar, ha estado trabajando. Trabajando, porque trabaja y se compre. Yo trabajando me he comprado la casa que tengo. Que me den. ¿Qué coño te van a dar? Búscatelo tú. ¿Tú sabes quién son los que están haciendo más por la gente de tu situación? Los bancos. El que hablaba era un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, un funcionario público. Puto asco de gente. Haber estudiado, no haber firmado ese contrato. Yo todo lo que tengo me lo he currado. Si a ti te van a desahuciar con tus 2 hijos es porque algo habrás hecho mal. En fin, esta es la consecuencia en la vida real de esa ficción de la meritocracia que te dice que si eres pobre es porque te lo mereces, porque has tomado malas decisiones. La realidad es que la pobreza, queridos oyentes, no es una decisión personal. La pobreza es una decisión política. Gracias, Manu. Hay personas que por mucho que se esfuerzan no alcanzan los objetivos. ¿Por qué? Porque no todos parten con las mismas condiciones materiales. Señores de Vox, no, hay niños que al regresar a su casa no tienen sus padres para poner la calefacción para que ellos puedan hacer los deberes. Hay niños en los que sus padres están desesperados por proporcionarles un plato de comida o 5 comidas al día más que porque los niños puedan aprobar un examen. Bueno, hoy nos acompaña Lilith Bestringe. Hiciste unas declaraciones bastante obvias, apoyadas en datos, que sin embargo desesperaron a la derecha mediática y a los trolls de la derecha en las redes sociales. ¿Por qué les desespera tanto que alguien diga que la meritocracia es un mito? Yo creo que, lo primero que creo que porque también el contexto y el relato con el que los dije, yo no pretendo ni finjo que vengo de clase trabajadora, ¿no? Y que tengo unas condiciones vitales que no son las que tiene mi familia. No contaré jamás que empecé doblando camisetas, pero a la vez tampoco pertenezco al 1% de los más ricos, ni voy a heredar un banco. Entonces yo creo que la situación fue que alguien a la que se le presupone una serie de privilegios que evidentemente he tenido, como poder estudiar, que mis padres hayan tenido una educación universitaria, haber nacido y crecido en una casa donde había libros y donde se leía desde que yo era muy chiquitita, haber hecho esta intervención y haber decidido hablar de ello, digamos que no ha sido bien recibido. Entonces yo creo que la cuestión es que tampoco es excluyente o contradictorio, ¿no? Tú puedes asumir de dónde vienes, que has tenido ciertos privilegios, que efectivamente has tenido la suerte de nacer en una familia donde han tenido unas condiciones de vida que te han sido favorables y a la vez decir y querer lo mismo para el resto de niños y para el resto de personas de tu país. Hay una cosa que me llama la atención de todo esto, y es que el discurso ideológico de la derecha se fundamenta en la mentira.
O sea, lo que tú dijiste era una obviedad. Es decir, mira, yo he tenido privilegios que mucha gente no ha tenido. Eso es un escándalo. Sin embargo, hay que tragarse que te digan que la hija de Amancio Ortega empezó doblando camisetas, que Emilio Botín empezó de cero. O sea, mentiras escandalosas que se normalizan en los medios de comunicación y prácticamente no hay ningún periodista que se atreva a cuestionarlo. Cuestionar la mentira es cosa de bolivarianos y de comunistas. Y sin embargo, tú dices una enorme verdad y eso provoca escándalo en las redes sociales. Tiene también que ver, supongo, con el lugar en el que has elegido estar, ¿no? Una cosa es a quién protegen y quién es más impune en función de si ha decidido seguir con la trayectoria, digamos, de sus padres, ¿no? Pues bueno, pues en el caso de Amancio Ortega hija y otros 1000 casos, en general, familias de banqueros, de altos empresarios y demás, o si en este caso pues a lo mejor es más señalable, más criticable, ¿no? La hija de un antiguo político, profesor de universidad, a la que ya digo, evidentemente se le presupone que ha nacido en una casa donde tenía unas condiciones materiales que le permitían pues estudiar fuera, aún así en una universidad pública, o haber aprendido idiomas y de pronto decide dedicarse también a la política. Vamos a abrir la mesa de análisis. Nos acompañan Julen Bollaín y también Nuria Lavao. Julen, tu análisis. Y bueno, el problema de la meritocracia como tal es más el marco, las desigualdades estructurales previas que existen en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, el marco donde pretende asentarse ese discurso meritocrático, ¿no? Entonces, el discurso meritocrático nos dice o nos permite explicar supuestamente la existencia de desigualdades como un fenómeno que es derivado de un proceso voluntario que elegimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque supuestamente todas las personas tenemos las mismas oportunidades de acceso, sobre todo a la propiedad y al mercado, ¿no? Debido a la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto establece el discurso de si te esfuerzas llegarás lejos. Claro, ¿realmente tenemos todas las personas las mismas oportunidades de base? ¿Es válida la meritocracia en nuestro sistema o hay factores que afectan a una creciente desigualdad, ¿no? Es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, si vemos los datos, vemos que desde la década de los 80, sobre todo tras la llegada de Thatcher y Reagan al poder, que las desigualdades sociales han incrementado significativamente y nos demuestra que existe una gran diferencia entre los discursos meritocráticos que tanto se propugnan muchas veces desde la derecha, incluso desde alguna izquierda también, y bueno, la realidad que tienen que afrontar sobre todo las personas más vulnerables en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el modelo meritocrático? El modelo meritocrático no es otra cosa que nace cuando cae el antiguo régimen, ¿no? Y que es la excusa necesaria que permite legitimar la existencia de desigualdades en nuestra sociedad por parte de quienes dan forma a las reglas económicas, sociales y políticas que estructuran la totalidad del sistema, ¿no? Un sistema que además, o del cual ellos han beneficiado enormemente, ¿no? ¿Y cuál es el problema más grande? Luego podemos hablar de otras cosas, como el acceso a la educación y el acceso a la riqueza, que son dos de los factores que más afectan en la igualdad de oportunidades o en la desigualdad de oportunidades en nuestra sociedad, ¿no? Pero decía Sara, los ricos son ricos porque se lo han ganado, ¿no? Que eso es algo que se establece con el discurso meritocrático. Y para mí el problema no es tanto los ricos, sino la meritocracia. Tiene un problema, el discurso meritocrático, que es una ideología que ha sentado las bases para la creación de un discurso de odio, de juicio y de rechazo al pobre, ¿vale? Porque si eres rico es porque te has esforzado, pero si eres pobre es porque no te has esforzado lo suficiente. ¿Y por qué? Pues porque en el imaginario colectivo también se ha sentado la creencia de que salir de la pobreza no solo es posible, sino que además es digno de elogio. Entonces, las personas pobres tradicionalmente han sido etiquetadas como vagas, perezosas, moralmente débiles, carentes de ambición, en definitiva como perdedoras, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene el discurso meritocrático asentado en nuestra sociedad. Nuria. Bueno, habéis dicho una cosa muy importante, ¿no? Habéis hablado de la familia. Yo creo que precisamente hablar de la ficción de la meritocracia, para hacer eso hay que hablar de la familia como institución social. Habéis hablado de la importancia que tiene la educación de los hijos, en el capital social y evidentemente en una institución que sostiene toda la estructura social, yo creo, o la estructura económica en el capitalismo, que es la herencia y la transmisión de patrimonio, ¿no? Y yo creo que es interesante también, relacionado con lo que decía Julen, ¿no? De la progresiva implantación, digamos, de este sistema neoliberal, que
a medida que avanza este sistema, digamos, cada vez que se contrae más el estado del bienestar, esos mecanismos de igualación que existían pues van desapareciendo. Entonces, si la meritocracia o el ascensor social ha existido alguna vez para unas determinadas personas que tenían esa oportunidad de escalar, digamos, de clase, ahora mismo cada vez se van reduciendo más. Entonces, ¿qué pasa cuando se reducen esas posibilidades de, por ejemplo, cuando se reducen las rentas del trabajo, ¿no? Y se reducen los salarios? Pues que cada vez dependes más de tu familia, del apoyo familiar, tanto en vida, ¿no?, como de la propiedad y la herencia, otros activos que se posean, ¿no? Entonces, bueno, eso, desde el punto de vista del feminismo, por ejemplo, lo que se está diciendo es cuando se aumenta la dependencia familiar, las relaciones de subordinación que se dan en el ámbito de la familia pues crecen, ¿no? La subordinación de las mujeres, pero muchas veces también de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que es importante en un programa así que nos cuestionemos, por ejemplo, la cuestión de la herencia, porque incluso toda la discusión que hay sobre los impuestos, ¿no?, de transmisión de patrimonio, de sucesión, que yo creo que es una discusión central en nuestra sociedad, y muchas veces se justifica, ¿no?, desde esta ideología meritocrática, ¿no? Pero es que mis padres han trabajado mucho y me lo merezco. Esa discusión la he oído, ese argumento lo he oído incluso desde gente que se considera de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que desmontar esa ideología de la herencia. Yo estaría a favor de abolirla, pero bueno, en cualquier caso, los impuestos que reducen, digamos, esa desigualdad de partida son importantes, ¿no? Y que se redistribuya esa riqueza. Sara. Sí, una derivada del discurso meritocrático en los últimos tiempos tiene que ver con la declinación que se está haciendo del feminismo desde las élites. Mujeres que rompen techos de cristal y que llegan a puestos directivos por méritos propios, como el caso, por ejemplo, de Patricia Botín en el Banco Santander, Sandra Ortega al frente de Inditex, o la que parece que será seguramente la heredera de Mercadona, que es Juana Roig. Parece que el relevo generacional de la élite empresarial está situando a muchas mujeres al frente de grandes empresas y existe como una especie de lavado también de imagen a través del feminismo que conecta mucho con el tema también de la meritocracia. Entonces yo quería aprovechar que tenemos a Nuria aquí, que ha pensado mucho sobre el tema del feminismo, para preguntarle cómo opera ideológicamente este feminismo meritocrático, este feminismo neoliberal. Bueno, habéis hablado muy bien de lo de las sagas familiares, ¿no? Y habéis hablado de Ana Botín, ¿no?, que es bisnieta o bisnieta, ¿no?, según lo que habéis dicho, de Emilio Botín primero, que ha habido hasta tres, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, su discurso feminista es un feminismo liberal, pero muy basado en una idea como de las mujeres fuertes, hechas a sí mismas, ¿no?, como precisamente que se apoya un poco en esta ideología de, en realidad, todas las mujeres podemos llegar, ¿no?, si nos esforzamos lo suficiente, etcétera. Entonces, ella curiosamente dice mucho eso, ¿no? No necesitamos una organización colectiva, ¿no? No necesitamos un feminismo político, sino... O sea, ella estaría un poco como contra las reivindicaciones más de tipo igualitaristas, ¿no?, de compensación de las desigualdades y de los distintos puntos de partida. Y yo creo que algo que es importante también, no solo estaría en contra, digamos, de las cuotas, otras políticas de discriminación positiva, sino que está incluso en contra de políticas que redistribuyan la riqueza, ¿no?, entre las mujeres o que busquen, digamos, una igualdad entendida no solo como igualdad entre hombres y mujeres, sino como igualdad entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con... Ella, por ejemplo, no está a favor de las cuotas, pero luego hay otra versión del feminismo liberal que sí que se centra mucho, ¿no?, en que las mujeres lleguemos a todos los lugares de poder, ¿no? Y, por ejemplo, Carmen Calvo, yo me acuerdo hace un tiempo que promovía una medida que eran cuotas en consejos de administración de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, claro, las cuotas nunca son cuotas en los invernadores de Almería haciendo el trabajo que hacen los trabajadores migrantes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ante estas cuestiones y todas las medidas que se proponen del feminismo hay que preguntarse esa medida cómo afecta a las mujeres que están más abajo, ¿no? Y eso nos permite evaluar desde qué feminismo se está planteando esa política pública, etcétera. Manu. Fijaos, yo os leo un titular de hace unos días. Dice, las dos hermanas de 70 y 79 años halladas muertas en un piso de Santander iban a ser desahuciadas ese mismo día. Es decir, dos mujeres de 70 y 79 años que llevarían toda la vida currando y criando, según parece, se suicidan antes de ser expulsadas de su casa. Esto es violencia y no un puto contenedor quemado, le leí el otro día a un tuitero.
Vivimos en un sistema criminal que aplasta las vidas de miles de millones de seres humanos que jamás, por mucho que se esfuercen, podrán disfrutar de la libertad que supone tener tiempo y tener dinero, y que tienen que dedicar las mejores horas de sus vidas a producir beneficios que son para otros. Y toda esa desigualdad brutal, porque vivimos en un mundo en el que el 1% más rico tiene más riqueza que el 99%, se legitima precisamente mediante ese discurso religioso de la meritocracia que es difundido por todos los medios de comunicación, y que es un discurso que, en mi opinión, no puede ser calificado más que de un acto de violencia mediática contra las mayorías. Y yo creo, y por eso usaba esa palabra de discurso religioso, que esto de la meritocracia funciona, en cierto modo, de manera similar a una religión. Hace algunos siglos, el discurso dominante, el discurso del poder, te diría que si eras un campesino pobre o un marqués, era por la gracia de Dios, ¿no? Y en otras sociedades, con otras religiones, siempre ha sido un poco igual. Es decir, en la India, por ejemplo, si tú perteneces a la clase, a la casta más oprimida, eso tiene una explicación religiosa, ¿no? Es porque hiciste algo malo en tu vida anterior y te reencarnaste en un pobre muerto de hambre. Es decir, la religión siempre ha funcionado como una legitimación de la desigualdad, y hoy, en la sociedad neoliberal, yo creo que la religión que justifica la desigualdad y que explica que seas rico o pobre es la religión del mérito, en la que, además, digamos, en la que la idea de Dios es la supuesta voluntad humana libre de determinaciones, que es un poco la nueva causa incausada de tus actos y de tu posición en la sociedad. Es como te han desahuciado, a mala suerte no haber firmado ese contrato, has vivido por encima de tus posibilidades, has tomado malas decisiones que te han llevado a donde estás, ¿no? Es la idea de que la posición que cada uno ocupa en la sociedad se debe a su propio mérito, al resultado de sus decisiones libres, al margen de sus determinaciones materiales. Y eso, lo estamos diciendo, es una ficción. Si naces en un hogar de Copenhague o de Oslo y consigues ser licenciado y ser doctor y tienes una buena situación económica, no es por nada que tenga que ver absolutamente nada con tu mérito, en mi opinión. Y si naces en una familia pobre, en una villa o en una favela, y acabas metido en la delincuencia, no es porque seas malvado o porque hayas decidido dedicarte a atracar a personas en la calle, sino porque es a lo que te empujan tus condiciones materiales, tu entorno y la posición en que ocupas en la estructura social. Ningún pibe nace chorro, se dice en Argentina, ¿no? Ningún niño nace ladrón, porque la realidad es que es la estructura económica y social y la posición de partida que uno ocupa en ella lo que determina su futuro. Y esto no es una opinión, es una realidad empíricamente demostrada, y ahí están los datos que hemos dado. Pero hablando de mí mismo, y con eso acabo, que yo haya podido ser licenciado en filología no tiene nada que ver con ningún tipo de mérito por mi parte, ¿no? Y yo podría decir, no, yo me esforcé mucho, me dejé las pestañas estudiando, si soy licenciado es porque me lo merezco, porque además mi padre es un inmigrante que no pudo ir a la universidad y no sé qué listo soy y cuánto mérito tengo. Y sería básicamente un narcisista si pensara así. Yo soy consciente de que si soy licenciado en filología es porque en mi casa se me estimuló para ello, porque había libros, porque se me educó en el amor a la lectura, al estudio, porque tuve un profesor de lengua que me influyó para que me gustara la literatura, etcétera. Es decir, porque estaba en una determinada situación que me llevó a poder ser licenciado. Por tanto, yo creo que una concepción igualitaria de la sociedad que identifique la justicia con la igualdad y no con la desigualdad, porque en el fondo la conclusión a la que te lleva, creo yo, a aceptar la idea del mérito, de que cada uno debe tener lo que se merece, es a identificar la justicia con la desigualdad, es decir, a la idea de que lo justo es que unos tengan mucho y otros tengan muy poco, porque cada uno debe tener lo que se merece. Frente a eso, una concepción igualitaria yo creo que solo puede partir de un marco mental que no tiene nada que ver con el mérito y que entiende que para que las personas puedan ser libres, lo que tenemos que hacer es transformar la estructura social y repartir el poder y la riqueza. Lilith. Yo creo que todo el debate y el origen histórico, a mí la sensación que me da un poco es que volvemos a una suerte de genetismo, ¿no? Que es en el que el pobre es pobre porque se merece ser pobre o por una cuestión de genes, nunca por una cuestión de condiciones sociales o materiales. El otro día, un poco antes de que empezase la polémica, leía en Twitter que los países que tienen una situación más grave de desigualdad son aquellos donde más cala el discurso de la meritocracia y toda esta, la bandera esta de hacerse a uno mismo y ser una persona pues eso, con unas capacidades sobrehumanas, ¿no? Pero luego ves los datos y llegas, por ejemplo, a países como Estados Unidos, donde el índice Gini es de 41 puntos, ¿no? Y te das cuenta de que en realidad la situación o los países que tienen más igualdad son en realidad los que apuestan más por los servicios públicos y concretamente por la educación pública, ¿no? Yo creo que
del origen histórico, la meritocracia actual, digamos que es similar, es decir, es un sistema que justifica todo el desarrollo de su explotación con estas dos ideas, que son el hacerse a uno mismo o la idea de meritocracia. Pero la realidad es que en un mercado laboral que está cada vez más precarizado, donde hay pluriempleo, inestabilidad, temporalidad, salarios a la baja, hay paro estructural, decirle a la gente que su situación vital depende única y exclusivamente de su esfuerzo es perverso, y es en realidad lo que genera pues que haya personas que estén en situación de depresión, de frustración, toda esta epidemia de la que hablamos ahora de personas, pues desde los altos números de suicidio hasta la situación depresiva y de estrés que sufren todo el mundo, ¿no? Yo creo que decir que el esfuerzo puede ser útil es una obviedad, pero que lo importante está en que sin igualdad de condiciones pesa más, efectivamente, como decía Yula, en tu código postal o tu entorno o tu capital cultural, que son cosas que al final heredas en función de la familia en la que has nacido, ¿no? Entonces es lo que decíais al principio, que el discurso de la meritocracia lo que hace es legitimar la desigualdad existente, ¿no? Y la convierte en problemas o culpas que son individuales y que tienes que gestionar tú como persona en tu casa, en solitario y de manera individual. Incluso antes estabais hablando de las personas en paro, ¿no? Me parece que estamos en un mundo en el que además se les exige a las personas que tienen unas condiciones vitales complicadas que tienen que ser ellas mismas las que superen esa situación. Una persona en paro tendría que apuntarse a las clases de inglés, a 20 cursos, ir al gimnasio y además hacer 30 entrevistas a alguien antes de que alguien le dé la posibilidad siquiera de sentarse y ofrecerle un trabajo probablemente de mierda por 400 euros temporal, porque además sería una persona que tiene más de 50 años y en 6 meses le mandarían otra vez al paro. Y si me permitís una reflexión antes de devolver la palabra a Julen, es que además hay una legitimación de la delincuencia, o sea, de identificar el mérito con la delincuencia. Yo sí creo que el mérito existe y tiene que ver con valores, pero curiosamente lo que vemos es que, sobre todo de los poderes mediáticos en tanto que los dispositivos ideológicos más importantes, lo que se identifica con el éxito, y además a veces de manera muy obvia, es el crimen. O sea, cuando el otro día Piqué decía, si yo ya tengo todo el dinero que necesito, pero el éxito es ganar dinero, y lo decía además a propósito de una grabación en la que aparece contando el palo que van a dar a una dictadura para lograr una comisión más alta por organizar un partido de fútbol, en realidad lo que está diciendo es que para tener éxito hay que ser básicamente un golfo y un delincuente. De hecho, cuando vemos los papeles de Bárcenas, los apellidos importantes que aparecen ahí no es de esa banda de burócratas del PP que estaban ahí porque les dieran un sobresueldo de 2.000 euros. Son los grandes apellidos del empresariado español. Es decir, los tipos más repugnantes de este país son los ricos. Y sin embargo, se reivindica como que hay que admirar al que ha conseguido ganar mucho dinero, cuando normalmente ganar muchísimo dinero de manera honrada es una excepción. La regla es la contraria. La mayor parte de los ricos en España son ricos por haber sido unos delincuentes, por haber financiado ilegalmente a partidos, por hacer negocios sucios en los campos de fútbol, por machacar a otros. Son auténtica gentuza que identifica con el éxito su propia trayectoria de corruptos, de cobardes, de miserables. Los grandes apellidos de los ricos en España eran básicamente los que se acercaron al franquismo, gentuza de principio a fin. Y frente a eso yo creo que sí hay que reivindicar otro tipo de cultura del mérito. Mérito es el trabajador que es el primero que hace la vuelta. Mérito es el buen estudiante que precisamente lo que hace es prestar sus apuntes a los compañeros porque es el mejor tomando apuntes, y no lo que hacía Mario Conde, que era vender sus apuntes, y que lo presentaron, digamos, como eso es la clave de una persona de éxito, que Mario Conde efectivamente empezó vendiendo sus apuntes en la Facultad de Derecho. En realidad, es una pelea ideológica por definir cuáles son las personas a las que hay que admirar, que yo creo que sí que hay personas dignas de admiración. O sea, pues claro que los voluntarios que están en un banco de alimentos deberían ser las personas más admiradas en un barrio, y la política tiene mucho que ver con eso y tiene que ver con el ejemplo. Pero se va construyendo una sociedad en la que terminas admirando al más hijo de perra, que es un poco lo que hay detrás de todo esto. Además, en la derecha funciona de maravilla. O sea, esta estupidez de la izquierda de pensar que a la derecha le perjudica ser corrupta
pero si no les perjudica ser corruptos. O sea, yo creo que Vox además es la mejor expresión de ese inconsciente en el que dicen, pues claro que somos corruptos, claro que somos ricos, claro que mentimos, pero si aquí lo fundamental es tener éxito. Si tú tienes pasta y tienes un buen coche, tú eres una figura exitosa aunque seas un delincuente. Y por eso yo creo que en lugar de tratar de hacer una pelea ideológica llamando la atención sobre sus contradicciones, hay que definirles abiertamente como lo que son. El director del diario El Mundo solamente puede ser una persona inmoral. El único que hubo moral, inmediatamente le condenaron al Aventino y salió Lucía Méndez diciendo no, que se calle, que no cuente la verdad de lo que realmente somos. Lo primero es el respeto a los profesionales de este sitio. No, hay que decir los que son. Cualquiera que defienda el modelo ideológico de Amancio Ortega es un defensor de la delincuencia y hay que hacerlo así, no entrar en un debate sobre pero resulta que Amancio Ortega ha entregado unos aparatos para curar el cáncer de mama al tiempo que utiliza instrumentos de ingeniería fiscal para no pagar lo que tiene que pagar Hacienda. Y yo creo que en esto la izquierda tiene que intentar avanzar 2 o 3 posiciones más en lugar de estar, digamos, con el discurso que no molesta, con el discurso que no hace daño, con el discurso que no genera contradicciones. Yo creo que lo bueno de Lilith de ayer es que se monta un Cristo y se monta un debate que permite tener un debate ideológico de verdad y no tratar de caerle bien a todo el mundo, que yo creo que es el principio del fin. Julen. Sí, al hilo de lo que comentabas, yo creo que hay un ejemplo paradigmático, ¿no? Que es cuando en el debate entre Hillary Clinton y Trump, el propio Trump se vanagloriaba de los pocos impuestos que había pagado, ¿no? Entonces eso es algo que realmente para la cohesión social y en cualquier sociedad que quiera ser medianamente digna, el vanagloriarte de la ingeniería fiscal que has hecho para pagar pocos impuestos debería estar, pues tendría que reprocharte lo máximo a la gente, ¿no? Y sin embargo pasa todo lo contrario en esta ciudad, en este caso en esta sociedad americana, ¿no? Pero que también pasaría seguramente gran parte aquí, lo hemos visto con el rey emérito, cuando sabemos que ha defraudado millones de euros a Hacienda y va la gente y le aclama en la calle, dices, ¿pero qué está pasando aquí, no? ¿Qué coño está pasando? Pero bueno, y al hilo de lo que comentabais y lo que comentaba también Lilith, ¿no? También Nuria, cuando hablábamos de la desigualdad en nuestra sociedad y sobre todo la desigualdad de oportunidades que tenemos, y me gustaría comentar una cosita aquí porque hay una cosa que puede sonar al principio contraintuitiva, ¿no? Pero de los 2 factores que más afectan actualmente a la desigualdad de oportunidades o a la creciente desigualdad en nuestra sociedad, uno es la riqueza, lo que parece lógico, y otro es el acceso a la educación. Comentaba en la primera intervención. La riqueza parece lógico, ¿no? Y cuando decimos que el 73% de la desigual distribución de la riqueza en España es hereditaria, todo el mundo lo entiende. Puedes estar de acuerdo o no, pero todo el mundo lo entiende. Y el acceso a la educación, ¿qué pasa? Bueno, el Estado invierte en nosotros, lógicamente, cuando accedemos a la educación, ¿no? El Estado invierte en una persona que estudia esta secundaria entre 60 y 70.000 euros. Hasta secundaria. Sin embargo, una persona que estudia, que hace un máster o un doctorado, el Estado invierte entre 200 y 300.000 euros en esa persona. Por lo tanto, estamos hablando de una desinversión de partida de hasta 240.000 euros entre unas personas y otras. Claro, y te preguntas, y los datos que poníamos ayer en Twitter también, ¿no? ¿Quién habitualmente deja de estudiar a los 12 años? Bueno, pues quien necesita dinero en casa. ¿Vale? Y decimos que el 50% de los abandonos prematuros de los estudios corresponden al 20% de los hogares más pobres. El 50% al 20%. ¿Vale? ¿Quién puede estudiar un doctorado, un máster, etcétera? Quien tiene ingresos en casa. Entonces, vamos ahora a un triángulo perverso en el que la riqueza hereditaria, la educación, quien puede acceder a ella, y sobre todo, vamos a un tercer punto que es el empleo, un empleo supercualificado que va a poder acceder a él quien haya estudiado lo necesario para el mercado laboral, ¿no? Que como esas 3 patas del triángulo se concentren en unas mismas manos, vamos a una mayor polarización y vamos a una sociedad pues mucho más igualitaria, ¿no? Partimos de la base de que, lo que decía Robespierre, cuando decía, de todos los derechos el primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Si no tenemos garantizados los medios para existir, si no rompemos ese triángulo perverso de empleo, riqueza y educación, vamos a una sociedad que va a ser totalmente inhumana, donde va a haber cantidades grandes de personas que no van a tener ni lo mínimo para vivir y donde va a haber unas poquitas personas que van a vivir en la opulencia.
Por fin, en la base se reivindica a Robespierre. Me gusta el ambiente que estamos creando. Nuria. Bueno, Pablo, antes hablabas de los delincuentes de grandes apellidos. Sí, bueno, me parece interesante ver que ellos no son los que están en la cárcel. Precisamente la cárcel está llena de pobres, digamos, que no se han portado bien, que no han aceptado esta situación de explotación y que, bueno, la mayoría están pagando por delitos contra la propiedad, ¿no? Por poner también una nota de recordar que existen las cárceles, que a veces se nos olvida, y para quiénes existen, ¿no? No para esos grandes delitos, no para los que más daño social hacen, de hecho, ¿no? Que son esos ricos que se aprovechan, ¿no? Entonces, bueno, cuando también habéis hablado del esfuerzo, y a mí me parece como muy significativo, porque precisamente, no sé, cuando estás hablando, yo que he estado últimamente entrevistando a trabajadoras precarias, ¿no? Pues bueno, y sabemos que muchos trabajadores están utilizando drogas para poder ir a trabajar, tanto por drogas, digamos, por el malestar, ¿no? Tranquilizantes, etcétera, por el malestar que te producen las condiciones de trabajo, ¿no? La gente está hipermedicalizada en España, es el país que más ansiolíticos y antidepresivos consume del mundo. Antes de Estados Unidos, ahora hemos pasado esa barrera. Entonces, digamos, cuando bueno, por un lado esos ansiolíticos y por otro lado también antiinflamatorios, medicamentos contra el dolor, porque las condiciones de trabajo hacen que a muchas trabajadoras, muchos trabajadores precarios les duele la espalda, las manos, bueno, no sé, hay una serie de enfermedades laborales relacionadas con esos trabajos. Entonces, cuando hablan de esfuerzo, o sea, cuando dicen, si te esfuerzas lo suficiente llegas, no sé, quiero que hablen con las envasadoras de frutas del sur de España, o que hablen con las Kellys, ¿no? Con las que hacen camas en los hoteles, para que ellas les cuenten, ¿no? Si ese esfuerzo que se paga con la salud está recompensado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo creo que esta ideología meritocrática básicamente está también para ocultar que hay clases sociales, ¿no? También dentro de esa ficción de que todos somos clase media, y precisamente para frenar, para evitar la lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, no sé, podría seguir hablando, pero creo que no hay tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Nuria. Lilith, y nos vamos a Tendencia Crítica. Yo creo que es muy importante lo que comentaba Julen sobre la educación. Es cierto que, o sea, no lo ha dicho en estas palabras, ¿no? Pero que básicamente estudiar es también una cuestión de herencia. Dentro de los datos que habéis estado mencionando, hay uno que creo que no habéis citado, que es que comparado con otros países, España está a la cola en cuanto a movilidad relativa, solamente después de Hungría, de Polonia y de Portugal. Y eso se traduce pues, en que evidentemente el ascensor social, concretamente en nuestro país, funciona para algunos y de esa manera, ¿no? Y una de las claves, yo creo que de acceso a la élite económica son precisamente los títulos académicos. La élite económica se compone mayoritariamente de élite educativa. Entonces, creo que todo el tema de educación pública, sanidad pública, servicios públicos, Estado, intervención del Estado o apoyo del Estado es importante cuando hablamos de este tema. Y luego hay un estudio que tampoco creo que no ha mencionado Sara al inicio, que yo creo que ha salido hace igual 24 o 48 horas, que es de un think tank que se llama Future Policy Lab, sobre derribar el dique de la meritocracia. Y plantea soluciones a cómo conseguir una igualdad de condiciones, soluciones que además me parece que son muy sencillas, totalmente aplicables y que parten de políticas públicas que incluso ya desde Podemos, pero también desde otras organizaciones políticas se reivindican, ¿no? Cosas como la introducción de una herencia universal, por ejemplo, a partir de los 25 años, para que la gente empiece un proyecto en igualdad de condiciones y no en igualdad de oportunidades, como decíamos antes, y que se financia, evidentemente, porque esta siempre es la siguiente pregunta, con la progresividad en los impuestos sobre la riqueza y la herencia, ¿no? Pero luego también pues, esta idea que daba Nuria de redistribución de la riqueza a través de impuestos al capital, impuestos al patrimonio que sean progresivos, o cosas tan sencillas que ya se están empujando como el acceso universal a la educación de 0 a 3 años, porque la desigualdad tiene principalmente su origen en los años más tempranos de los niños, ¿no? Y una cosa que es muy importante, que además hemos hablado con Manu y contigo y también con Sara en otras ocasiones, el acceso a la función pública y las oposiciones para las familias que tienen menos posibilidades. Entonces yo creo que más allá de entrar en el debate de si la izquierda y la derecha asumen o entran y se comen también el discurso meritocrático, ¿no? Creo que también hay que empezar a plantear qué opciones o qué alternativas y qué soluciones plantean izquierda y derecha. Gracias, Lilith. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Julen. Llega el momento de Tendencia Crítica. Mete cabecera, Lolo.
Tendencia Crítica, con Gema MJ. Tendencia Crítica con Gema MJ se lió parda en las redes sociales con las declaraciones de Lilith Bestringe. ¿Qué nos traes? Bueno, pues fíjate que lo que yo no entiendo es que se cree esta gran polémica por decir una obviedad que se sostiene en los datos. En España, más de la mitad de los multimillonarios no lo son por haber arriesgado o por haber empezado montando una empresa en su garaje, sino más bien por herencia. Esto ocurre también en países como Chile, Alemania o Francia. En Rusia, por ejemplo, la mayoría de multimillonarios lo son por sus conexiones políticas. Que por cierto, esto que dices de Rusia, habéis visto que en los medios solo los ricos rusos son oligarcas ahora, los demás no. Pero esas palabras solo se usa para los ricos rusos. Para los ricos rusos. Son oligarcas, los demás son emprendedores. Es curioso, es curioso. Bueno, y aquí viene lo divertido, es que en China sí que se da la condición de que la mayoría de multimillonarios lo son por ser fundadores de empresas o por sus finanzas. Titular mañana en La Razón. La base defiende a los millonarios chinos. Bueno, esto es muy curioso. La base no, MJ. Bueno, estos son datos del Peterson Institute for International Economics, que no lo digo yo, ¿eh? Bueno, básicamente lo que dice este instituto es que efectivamente la meritocracia son los padres. Esto no quiere decir que el esfuerzo no sea importante. Al revés, mayor será el esfuerzo que tienes que hacer cuando partes de unas condiciones más desfavorables, ya que no tendrás las mismas oportunidades que quienes, por ejemplo, hereden una empresa. Y aún así, aunque te esfuerces mucho, es muy difícil que si naces siendo de clase trabajadora termines siendo multimillonario. El premio Nobel Joseph Stiglitz dijo que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que hagan. El 90% de los que nacen ricos mueren ricos independientemente de que hagan o no mérito para ello. Pero los medios de comunicación se esfuerzan mucho por hacernos creer que la minoría de multimillonarios en España lo son únicamente pues porque se han esforzado mucho. Recordemos cuando hace unos meses la hija de Amancio Ortega pasó a dirigir Inditex y vimos que medios como COPE, Telecinco, Lecturas, Crónica Global, Salamanca 24 Horas, ABC, La Razón o El Mundo usaban todos el mismo tipo de titular. Marta Ortega, la dependienta de una tienda que pasó a ser presidenta del grupo Inditex. Es decir, que según estos titulares, Marta Ortega llegó a presidenta por trabajar en una tienda dependiente y no porque tenga nada que ver con ser hija de. Pura meritocracia. Ojo, cualquiera que diga que esto ocurre porque Inditex y otros multimillonarios ponen pasta en medios de comunicación y se los compran, ya sabéis, es un comunista y un bolivariano de mierda. Y no deja de ser gracioso que quienes están estos días aplaudiendo a un rey emérito, ladrón y corrupto que heredó la jefatura del Estado de un dictador, ahora andan en lecciones de meritocracia. Además, es bien conocido que muchas grandes empresas españolas prosperaron al calor de la dictadura. Marina Lobo escribe, hay gente que por la mañana se enfada porque Lilith Bestringe ha dicho que la meritocracia es un mito y por la tarde se dedica a defender al rey. Parece mentira, MJ, como si cualquiera no pudiera llegar a jefe de Estado en este país. En realidad es posible. ¿Sabéis cómo? Con una república. Entonces, cualquiera que le voten puede llegar a ser jefe del Estado. Bueno, yo por ahora, por mucho que me esfuerce, no creo que pueda llegar a ser reina de España, a lo mejor en la próxima vida. Este problema de desigualdad es un factor que nos condiciona a nivel global. Vamos a escuchar un corte de Ofelia Fernández en el que lo explica muy bien. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Bueno, resulta bochornoso que desde los medios un día te quieran vender que cualquiera puede llegar a ser presidenta de Inditex siendo dependiente y al siguiente den voz a ciertos empresarios que no respetan la jornada laboral, que pagan una miseria y que dicen que no encuentran trabajadores porque es que la gente es una vaga y que solo quiere vivir de paguitas. La Labo escribe, te están hablando de meritocracia los que lloran porque no les dan para pagar un SMI y las aportaciones a la seguridad social. No sé, dadle una vueltecita a ver por qué a ellos no les llega el esfuerzo para pagar lo mínimo. Y es que casualmente en medios como Antena 3 han entrevistado varias veces a un empresario que se quejaba de que no encontraba camareros. Pero lo que casualmente no mencionan en el espejo público, vaya por Dios, que se les habrá pasado, es que este empresario es conocido en Málaga por tener su local lleno de propaganda ultraderechista y que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, denunciaba en 2019 que pagaba a sus trabajadores 900 euros por 12 horas de trabajo 6 días a la semana. A ver si lo que va a ocurrir es que este simpatiquísimo empresario a sueldo de A3 Media no encuentra trabajadores porque la gente no quiere trabajar por una puta miseria. Así, como hipótesis, ¿eh?
Pero en Espejo Público no cesan de entrevistar a este tipo de empresarios que normalizan la explotación laboral. Vamos a escuchar lo que decía ayer un hostelero a una trabajadora que se quejaba de las condiciones precarias del sector. Dale, Lolo. He estado escuchando a esta señorita de que le hacen un contrato de 4 horas y trabaja 12. Pongámosle un poco de humor. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas. Eso toda la vida. Toda la vida. Toda la vida en la hostelería es así, claro. Como podemos ver, nuestros queridos medios de comunicación un día te dicen que la hija de un empresario multimillonario ha llegado a presidenta del imperio gracias a su esfuerzo como dependienta doblando camisetas, y al día siguiente te dicen que si te quejas de tus condiciones laborales, de que tus condiciones laborales son de miseria, es porque no te esfuerzas lo suficiente, que ha sido así toda la vida, así que no te quejes tanto. Como dice Raúl Solís, la meritocracia es el truco de los que nacieron ricos para culpar a una limpiadora que trabaja 10 horas al día y cobra 900 euros de ser pobre porque no se esfuerza y trabaja lo suficiente. Y hasta aquí Tendencia Crítica. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Muchas gracias, MJ. Hasta la semana que viene. Bueno, y llegamos al final con un temazo de Creedence Clearwater Revival. Seguramente que lo conocéis, Fortunate Son. No todos tuvimos la suerte de ser hijos de senador. Hasta mañana.